en Psicópatas, y dice lo siguiente: cientos de miles de psicópatas viven, trabajan y rezan con nosotros, tu jefe, tu amigo, tu madre, y es posible que sigan un camino hacia la destrucción sin tener ninguna conciencia de ello. Y todavía más preocupante, dice el experto, ni siquiera Bob Hare sabe muy bien qué hacer. ¿Es verdad eso? Desde luego. Es completamente cierto. Los psicópatas son muy buenos manipuladores y nosotros los consideramos astutos e ingeniosos, ya que pueden engañar a otros. Incluso cuando se es experto en la materia es fácil que te engañen y se salgan con la suya. ¿A ti te han engañado alguna vez? Muchas veces. Gracias a tus investigaciones y a la de otros colegas tuyos, ahora distinguimos claramente entre los criminales y delincuentes que son psicópatas por un lado, de los que no lo son. Como características de los psicópatas, mencionas la falta de empatía, el no ser capaces de ponerse en el lugar de los demás, y la falta de conciencia o de remordimiento. ¿Cómo podríamos explicar a la audiencia lo que quieres decir exactamente? ¿Falta de empatía y falta de conciencia? Hay muchos casos donde se puede ver la falta de empatía. Esto sucede cuando no se es capaz de ponerse en el lugar de la otra persona, pero más de forma emocional que intelectual. Es decir, que un psicópata puede entrar en tu cerebro e intentar imaginarse lo que tú piensas. Sin embargo, nunca podrá comprender cómo te sientes. Un ejemplo similar es intentar explicarle los colores a un daltónico. ¿Cómo se puede explicar la empatía y las emociones a un psicópata? Un psicópata puede llegar a relacionarse social o intelectualmente, pero ven y tratan a las personas como objetos. Es muy difícil de explicarlo, ya que la gente cree que todos, como seres humanos que somos, debemos pensar y sentir de la misma manera, y no es así. Es muy sorprendente, ya que nos imaginamos que los policías, que están en contacto permanente con asesinos, violadores, saben distinguir quién es un psicópata tan pronto como lo ven, y en realidad no es así. Hay un caso en Estados Unidos en el que un hombre era sospechoso de haber matado a 8 mujeres. Le iban a condenar por el asesinato de 3 mujeres, aunque sospechaban que había cometido el mismo crimen más veces. Lo que hacían era decirle: John, piensa en la familia de estas mujeres, piensa en lo que están sufriendo, confiésalo y limpia tu conciencia. Y como era un psicópata, estaba sentado pasándoselo en grande y haciendo con los inspectores todo tipo de juegos mentales. Pero el hombre finalmente confesó. Y lo hizo porque dejaron de apelar a su sentido de lo bueno y lo malo, ya que no lo tenía, o a su sentido de conciencia, que tampoco tenía, ni a su sentido de la empatía, que era irrisorio. Y empezaron a apelar a su sentido de la grandiosidad. Es decir, que empezaron a contarle que otro asesino en serie había matado a 30 o 35 personas y que él solo había matado a 3. Pero si conseguía 7 más, ya tendría 10, y que esto haría que subiera de categoría. Y acabó confesando. Bob, hay una cosa terrible en lo que dices. No puedo decir que he disfrutado leyendo tus libros. Son buenísimos, pero Dios mío, lo he pasado bastante mal. El hecho de que, aunque digamos que no son de nacimiento, pero se desarrolla la psicopatía muy pronto en la vida. Quiero decir que la psicopatía no es algo que se desarrolla en la adolescencia o más tarde, cuando uno tiene 30 años, sino que aparece ya desde los 3 o de los 5 años. Y lo que todavía es más angustioso es que dices que tiene muy poco que ver con el tipo de familia en el que uno ha vivido.
Creo que para la mayoría de personas, el entorno en el que crecen les influye mucho. Pero en el caso del psicópata, la naturaleza les ha ofrecido algo ligeramente diferente del resto de nosotros. Y parece ser que las fuerzas normales de socialización que moldean nuestra personalidad, de ser más sociales y de llegar a ser mejores ciudadanos, no funcionan con un psicópata. La cuestión es por qué no. Ya que un psicópata puede venir de cualquier familia, buena o mala. ¿Es exclusivamente un problema de genética? No. ¿Es un problema del entorno? No. Debe haber una interacción, y el papel que juegan y cómo contribuyen esos dos elementos todavía está por explicar. Pero una cosa que puedo decir es que el psicópata, una persona que desde muy pronto tiene unas características personales como son la falta de miedo o la falta de ansiedad, el gusto por una vida fácil y la tendencia a ser impulsivo, estos individuos no pueden ser inhibidos o formados por el entorno de la misma manera que lo serán las personas normales. Antes del siglo XX estaban entre los llamados alienados, es decir, los apartados de la sociedad y también de su propio yo, de su auténtica naturaleza. Hoy a los psicópatas no se les puede considerar enfermos mentales. Se ha aceptado designar a la psicopatía como un trastorno de la personalidad. Frente a una persona afectada por ansiedad o por depresión, cuyas emociones están amplificadas, el psicópata se caracteriza por una falta del control de las suyas. En realidad parece que no pudiera sentir o manejar sus propias emociones, incluidas las de culpa o remordimiento. El psicópata es incapaz de empatizar y de establecer lazos afectivos con su entorno. Todo ello le lleva a cometer sus impulsos pasando por encima de cualquier norma social o moral. Así, muchos de los asesinos en serie son psicópatas. Sus acciones violentas carecen de pasión o de descontrol. Suelen tener una gran capacidad de planificación y encuentran el placer en hacer daño y matar, no para liberar tensiones, sino como fuente misma de deleite. Pero no necesariamente la psicopatía ha de llevar hasta el asesinato. La inmensa mayoría de veces el trastorno se manifiesta en la manipulación y el engaño hacia las personas que rodean al perturbado para obtener sus objetivos económicos, sexuales o de poder. Le es muy fácil para conseguirlo fingir que tiene emociones y que comprende a los demás. Las trayectorias de estos individuos dejan una cola de personas atormentadas, arruinadas, perseguidas, violadas o traumatizadas. Se apunta a que esa falta de emociones provendría de una diferencia en el sistema nervioso. Una falta de conexión entre el sistema límbico, la amígdala en particular, relacionada con las emociones y la agresividad, y la corteza prefrontal, que controla los impulsos emocionales del límbico. El origen de tal desconexión puede ser por lesión durante el desarrollo a causa de accidente o maltrato o por alteraciones genéticas. Pero para alcanzar el perfil del psicópata no parece suficiente esa predisposición biológica, sino que son determinantes las condiciones afectivas y familiares durante la infancia. El ambiente social y físico modulan la expresión del comportamiento del trastorno y llevarán al individuo a ser excesivamente egoísta o pasar a delinquir, a torturar, a manipular o a veces incluso a matar. A pesar del dolor que provoca a su alrededor este trastorno, sigue fascinando a gran parte de la sociedad. Muchos encuentran un cierto placer en oír y ver acerca de la vida de los psicópatas, de sus conductas, y es fácil pensar que hay algo de ellos en cada uno de nosotros. Tú has desarrollado algo que ahora se utiliza en todo el mundo. Lo llaman el PCLR o escala Hare. En realidad, es un manual para identificar a los psicópatas. Eso es lo que es. Explícame las ventajas, que son muchas, pero también los inconvenientes, que los hay. El gran inconveniente es cuando se utiliza mal.
y se pone la etiqueta de psicópata a una persona de forma incorrecta. Y si esto pasa a formar parte del historial criminal, la persona está condenada de por vida. Se tiene demasiadas connotaciones